¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidas, bienvenidos a nuestra segunda emisión del podcast del Centro Jurídico Universitario, arrancando con toda la alegría, con toda la energía este mes de noviembre y con una invitada súper especial, la doctora Maricruz Jiménez Trejo, que es, la verdad, sin lugar a dudas, una de las profesoras estrella de nuestra escuela. Da clases, por supuesto, en las licenciaturas, en los posgrados, pues toda una personalidad, y además lo digo en primera persona por experiencia propia, con una gran capacidad para transmitir de manera amena sus conocimientos dentro del aula. Así que, doctora, gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros para platicar un ratito, principalmente de Derecho Romano, que es una de las materias importantes de los alumnos de nuevo ingreso en la licenciatura en Derecho. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, Jorge. Muy bien, muchas gracias. Pues para mí también es un placer el hecho de que me inviten y poder compartir un poquito de lo que es necesario para los alumnos y entender por qué es tan importante el derecho romano, ¿verdad? Así es, en este proyecto de nuestro programa que se transmite una vez al mes con invitados especiales, con jerarquía, con trayectoria, como por supuesto usted, la doctora Maricruz. Y en primer lugar, me gustaría que nos platicara un poquito sobre su trayectoria profesional, que nos compartiera brevemente una semblanza curricular. Bueno, pues yo soy una enamorada del derecho, o sea, podría ser lo primero que te voy a decir, y tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México a estudiar la licenciatura en Derecho. Pues también he tenido la oportunidad de trabajar años ahí en la universidad, como jefe de sección de Derecho Económico Financiero, también de Derecho Social, que lleva como aparejado el Derecho Romano y todo lo que son las ciencias del derecho. Y también tuve la oportunidad de ser secretaria técnica, que es llevar a los alumnos, ¿verdad? Apoyar a los alumnos, que pues en ese momento eran 4,000 alumnos en la FES Acatlán. Bueno, yo también tengo la maestría en Procuración y Administración de Justicia y está dirigida al derecho agrario. Tengo el diplomado en Justicia Laboral, diplomado en Métodos de Investigación, diplomado en Derecho Constitucional, diplomado en Derecho Internacional, en fin. También tengo la maestría en Derecho Agrario, como ya lo había comentado, el diplomado en Justicia Administrativa Fiscal, Derecho Fiscal, diplomado en Administración de Justicia Electoral, diplomado en Sistemas Jurídicos Contemporáneos con la doctora Consuelo Sirven, Historia del Derecho Romano con Florín Margadán, todavía me tocó como profesor en el Instituto del Dr. Ponce de León, el diplomado del Poder Judicial y Sistemas Jurídicos Políticos, diplomado en Métodos de Enseñanza, Aprendizaje y Docencia, por mencionar algunos, ¿verdad? Porque tengo pues en Justicia Penal, en Arbitraje, en Mediación, en Juicios Orales. Tengo la maestría en Desarrollo Humano y Social, que es pues para mí es una mención honorífica excelente. Tengo también el doctorado en Prevención y Política Criminal y el doctorado en Derecho Agrario, el cual se encuentra en trámite todavía, no lo concluyo. Vaya currículum. Por mencionar algunos, doctora, ¿verdad? Por mencionar algunos, y queda clarísimo que usted es una auténtica voz autorizada para hablar dentro del ámbito del derecho y también de otras materias, porque tengo que decir, no lo voy a omitir, tiene usted un conocimiento bastante interesante en temas de filosofía. A ver, sí, bueno, lo que pasa es que Sócrates, Platón, por mencionar algo. Sí, he impartido otras materias, no solamente Historia General del Derecho o Instituciones del Derecho Romano, también Sistemas Jurídicos Contemporáneos, que imparto Derecho Agrario, Derecho Procesal Agrario, Filosofía del Derecho, Lógica y Teoría del Conocimiento, Derecho Constitucional, Régimen Jurídico del Comercio Exterior, Mediación y Arbitraje, estoy en el Seminario de Investigación Social y Humana, entre otras cosas, ¿verdad? Que pues tengo la oportunidad de hacer y que he ido realizando. Bueno, pues para introducir, muy bien. Ajá. Excelente, pues muchísimas gracias. Quisiera ahora sí centrarnos en el derecho romano. Usted lo ha comentado en clase, que Roma de alguna manera fue pionera en muchísimos ámbitos
de nuestra vida y que además hoy continúan. ¿Por qué es, y sería nuestra primera pregunta, por qué es tan importante que los alumnos que comienzan esta aventura de la licenciatura en Derecho estudien precisamente el derecho romano? Bueno, analizar el derecho romano es hablar de todo un proceso histórico, de un bagaje cultural jurídico del cual los alumnos no pueden permanecer ausentes. Para introducirnos a la persona humana, tendríamos que hablar desde el feto, ¿verdad? De cómo se va desarrollando en el vientre de la madre. Pues igual el alumno, dentro de las aulas, se va desarrollando ese abogado que en un futuro pues tendrá bien titularse y obtener la licenciatura en Derecho. Pero para poder entender esto, nosotros vamos a ocupar un libro que para mí es de suma importancia. Yo ya comenté que tuve clases con Florín Margadán de Derecho Romano y con Consuelo Sirven de Sistemas Jurídicos Contemporáneos. Bueno, son unas eminencias estas personas, pero yo no me aparto de una autora que se llama... se me fue. No se preocupe. De Marta Morino y Duarte, que es la autora del libro Derecho Romano, y la cual nos va a hablar desde el derecho, desde la introducción al estudio del derecho en sus 4 fases, que es la monarquía, que es la fundación de Roma, del 753 al 510, donde los 3 tribus, los latinos, los etruscos y los sabinos, van a fundar la ciudad-estado llamada Roma. En este momento habrá un rey, empiezan los comicios por curias, por centurias, y el Senado, que solamente va a ser un cuerpo dictatorial que va a apoyar al rey en sus consultas. Más adelante va a aparecer otra época, del 510 al 27 a.C., que es la República. Durante la República, el Senado toma mayor fuerza, los comicios, pero aparece una figura llamada los magistrados. En esta figura llamada los magistrados, durante la monarquía va a haber 7 reyes y hay un rey que se llama Servio Tulio, que va a hacer la gran reforma administrativa, por mencionar alguno de los 7. Servio Tulio, al hablar de una reforma administrativa, es porque Roma durante la República empieza a tener tal crecimiento que lo que necesita es estructurarse, ¿no? Como hoy en día el derecho administrativo de México. Y al hablar de esto, le dan fuerza a los magistrados, se empiezan a formar los comicios por tribus, se agrupan atendiendo al criterio territorial, y aparecen las fuentes del derecho como es el jus, el fas, la justicia, la precepta juris. Pero algo que es muy importante es comentar que durante la República estaban divididos desde que empieza Roma en patricios y plebeyos. Estos, dado su situación económica, podían votar o no, y la votación se les permitía en una primera instancia a los patricios. Más adelante los plebeyos van a querer también votar y van a empezar a haber pugnas, pero durante la República aparece un hombre llamado Menenio Agripa, y es Menenio Agripa quien habla de la unificación de Roma, mencionando cuando han visto una cabeza sin cuerpo o un cuerpo sin cabeza, ¿no? Y esto retoma fuerza al grado que, como ya lo había mencionado en la República, con este poder que van a tomar y esta distribución que van a tener administrativa, ellos le van a llamar al mar Mare Nostrum. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte que están en una península, ellos empiezan a crecer y empiezan a invadir. Ellos son altamente guerreros, ya que se cuenta, según su mitología o su leyenda, que son ellos descendientes del dios Marte, porque la diosa Rea es arrojada a las montañas, condenada a la virginidad perpetua, y ahí baja el dios Marte y la va a preñar, y de esto van a nacer los gemelos llamados Rómulo y Remo. Rómulo y Remo van a quitar al tío Numitor, y van a fundar esta ciudad-estado, ¿no? Desde luego, cuenta la leyenda que Rómulo mata a Remo, se arrepiente tanto que a la ciudad-estado por eso le llama Roma. En una segunda instancia de la República, podemos ver que se crean estas fuentes formales. Hay algo que es muy importante, lo que es la precepta juris. ¿Qué es la precepta juris? Bueno, nosotros cuando nos educamos, cuando somos niños, ¿no? Los primeros conceptos del derecho, parecería que ya nos los dan nuestros papás. No molestes a otro, no dañes a tus compañeritos, no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Pues estos preceptos del derecho que vamos a mencionar a continuación son lo que para mí se va a fundar lo que es pues el primer cuerpo del derecho, ¿no? Y estos preceptos del derecho, que más allá del jus, que es el derecho, de la justicia, que ya es la aplicación del derecho a la justicia,
pues va a aparecer también las 12 tablas, pero vamos a mencionar qué son la precepta juris. La jurisprudencia también, por mencionarla, que es tan importante, los edictos de los magistrados, los senadoconsultos, los plebiscitos, todo esto se empieza a fundamentar durante el tiempo de Roma. Las leyes, cómo se conforma una ley, cuáles son las partes de la ley, qué es la sanctio, todo esto que hoy en día sigue aplicándose, ya lo tiene Roma. Entonces, bueno. ¿Quiénes serían, doctora, los personajes más relevantes en esa época en cuanto al derecho? ¿Quiénes fueron construyendo este legado jurídico? Bueno, sería Servio Tulio, sería Justiniano, Ulpiano, Celso, Celso padre, Celso hijo, Gallo, Papiniano, por mencionar algunos, porque pues son infinidad de jurisconsultos que veremos más adelante cuando se conforma el Corpus Juris Civilis, llamado Cuerpo del Derecho. Excelente, excelente. ¿Y qué tanto, me gustaría preguntarle, qué tanto el derecho actual o los sistemas jurídicos actuales se parecen a lo que tenía Roma? Bueno, hablando ahora, por ejemplo, de juicios orales, que la reforma de 2008 al 2016 nos habla de que los juicios orales deben de ser, pues eso, principalmente orales, públicos, que deben de tener inmediatez, continuidad, celeridad. Pues en Roma ya se juzgaba así, o sea, va a haber dos formas de juzgar lo que son las llamadas acciones de ley, y esas acciones de ley que si ahora lo podríamos poner, vemos que hay una primera parte, después la fase apud judicem, la fase in iure, y todo esto pues se asemeja totalmente al nuevo derecho que estamos viendo. Se hablaría que son las fuentes del derecho, cómo se va a llevar a cabo el proceso, ¿verdad? Muy bien, pues para terminar el podcast, doctora, redondear las ideas, ¿qué le diría usted a todos los alumnos de nuevo ingreso que se están enfrentando a esta materia de derecho romano y que quizá así a priori pudiera parecer algo como muy pesado? ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, para mí lo importante es que entiendan cómo se va a fundamentar el derecho, cómo Justiniano va a crear el Corpus Juris Civilis, que es el gran cuerpo del derecho, cómo este Corpus Juris Civilis se va a dividir en 6 grandes compilaciones prejustinianas, la teodosiana, la gregoriana, y también lo que es el derecho bárbaro, ¿no? Cómo se va a llevar a cabo esta influencia del derecho bárbaro que tendrá una corta vida, y que entiendan cómo ese proceso de crear el derecho es el mismo proceso que hoy en día tenemos, exactamente, ¿no? Porque no hay cambios, no hay modificaciones, simplemente se va adecuando a la modernidad, como lo adecuó Justiniano en el 500 después de Cristo, cuando, por ejemplo, quita el parentesco y deja de tener los parentescos para poder unificar al derecho, ¿no? Y pues quita la esclavitud, entre muchas otras cosas. Bueno, yo creo que es muy importante entender al derecho romano porque fundamenta la historia del derecho. Y no podemos conocer a una persona si no conocemos su historia, ¿verdad? Excelente, doctora. Vamos a quedarnos con esta última reflexión. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestro segundo podcast del Centro Jurídico Universitario y sobre todo por permitirnos aprender de usted. Pues muchísimas gracias y no olvidar la precepta juris, no dar a cada quien lo que le corresponda, no dañar a otros y vivir honestamente. Creo que son los fundamentos del derecho. Muchas gracias, Jorge. Así es, pues gracias a todos y a todas que nos estuvieron sintonizando en esta emisión. Quedamos emplazados, recordar, este podcast se publica una vez al mes, así que el siguiente será ya entrado el mes de diciembre. Estuvo con ustedes en la conducción Jorge Raúl Nasif. Hasta entonces. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego.